Hoy nos sumergiremos en las aguas del Triásico tardío para encontrarnos cara a cara con una criatura que redefine lo que entendemos por un depredador marino gigante. Olviden todo lo que creen saber sobre monstruos oceánicos con fauces repletas de dientes afilados. La historia que vamos a desvelar es mucho más extraña, más sorprendente y, en cierto modo, mucho más fascinante. Imaginen un océano de hace más de 200 millones de años. Un mundo alienígena, poblado por formas de vida que desafían nuestra imaginación. En estas aguas ancestrales reinaba un coloso, un reptil marino que alcanzaba una longitud de más de 21 metros. Para que se hagan una idea, eso es más largo que un autobús escolar, casi tan largo como una ballena azul moderna. Su nombre resuena con el poder de las montañas de California donde fue descubierto, Shastasaurus. Durante mucho tiempo, los paleontólogos asumieron que, con semejante tamaño, el Shastasaurus debía ser el terror supremo de su era, un superdepredador armado hasta los dientes, persiguiendo y destrozando a cualquier presa que se cruzara en su camino. Pero la ciencia, como siempre, tenía una sorpresa guardada, un giro en la trama que nadie esperaba. Cuando los científicos examinaron más de cerca los fósiles de esta magnífica bestia, se toparon con un enigma desconcertante. Algo no cuadraba. Su cráneo, en comparación con su cuerpo masivo, era sorprendentemente corto y delicado. Y aquí viene lo más impactante. Sus mandíbulas, en la mayoría de las especies de Shastasaurus, estaban completamente desprovistas de dientes. Sí, han oído bien. El reptil marino más grande que jamás haya existido, el gigante indiscutible de los océanos del Triásico, era un titán sin dientes. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un animal de 21 metros sobrevivir y, más aún, dominar su entorno sin la herramienta más básica de un depredador, la capacidad de morder? Este misterio dejó perpleja a la comunidad científica durante años y nos obliga a preguntar: si no cazaba mordiendo, ¿cómo se alimentaba el Shastasaurus? La respuesta, amigos míos, es mucho más ingeniosa y extraña de lo que podrían imaginar. Prepárense porque vamos a descubrir la increíble técnica de caza de este gigante gentil. El Shastasaurus no era el monstruo violento que su tamaño sugería. Era algo diferente, un especialista evolutivo. Para resolver el enigma de sus mandíbulas desdentadas, los paleontólogos tuvieron que pensar fuera de la caja de los depredadores convencionales. Observaron la estructura de su hocico, sus huesos hioides, esos huesos en la base de la lengua que anclan los músculos de la garganta, y la enorme cavidad de su boca. Todo apuntaba en una dirección increíble. El Shastasaurus era un cazador por succión. Pero, ¿qué significa exactamente cazar por succión a esta escala monumental? No es simplemente sorber como si bebieras con una pajita. Es un mecanismo explosivo y poderoso. Imaginen al Shastasaurus deslizándose sigilosamente por las aguas profundas. Cuando detectaba un banco de presas, como calamares de cuerpo blando o peces pequeños sin armadura, no los perseguía para morderlos. En lugar de eso, abría su enorme boca de forma súbita y violenta. Esta acción creaba una expansión masiva de la cavidad bucal, generando una presión negativa inmensa, un vacío instantáneo. El agua y todo lo que había en ella era succionada hacia su garganta con una fuerza irresistible, como si un agujero negro submarino se abriera de repente. Las presas no tenían ninguna posibilidad. Eran engullidas en un torbellino de agua antes de siquiera saber qué estaba pasando. Este método de alimentación es una obra maestra de la ingeniería biológica. Permite cazar sin necesidad de dientes afilados, que son costosos de mantener y pueden romperse. En su lugar, el Shastasaurus invirtió su energía evolutiva en desarrollar músculos increíblemente fuertes en la garganta y una estructura ósea que pudiera soportar esta apertura explosiva de la boca. Esta adaptación la vemos hoy en día en animales muy diferentes. Piensen en los caballitos de mar, que usan una succión a pequeña escala para capturar crustáceos diminutos. O, a una escala mucho mayor, en algunas ballenas modernas, como la ballena gris o el cachalote, que también utilizan la succión para atrapar a sus presas en el fondo marino o en las profundidades. El Shastasaurus, hace 200 millones de años, ya había perfeccionado esta técnica a un nivel colosal, convirtiéndose en el primer gigante de alimentación por succión conocido en la historia de nuestro planeta. Era un pionero, un innovador evolutivo. El descubrimiento de que el Shastasaurus era un cazador por succión no solo resolvió el misterio de sus mandíbulas, sino que también nos pintó un cuadro completamente nuevo de los ecosistemas marinos del Triásico.
Antes imaginábamos océanos dominados por una carrera armamentista de dientes y armaduras, una lucha constante y brutal por la supervivencia. Pero la existencia del Shastasaurus nos revela una realidad mucho más compleja y matizada. Su dieta, compuesta principalmente por cefalópodos de cuerpo blando como los amonites sin concha y peces pequeños, nos dice que los océanos del Triásico bullían de vida. Debían existir enormes cardúmenes de estas criaturas, poblaciones lo suficientemente vastas como para sostener a un gigante de 21 metros. El Shastasaurus no necesitaba ser un asesino implacable, porque la comida era abundante y fácil de capturar si tenías el equipo adecuado. Él no competía con otros grandes depredadores que sí tenían dientes, como los primeros plesiosaurios o tiburones primitivos. En cambio, ocupó un nicho ecológico completamente diferente, el de gigante pacífico. Su método de caza por succión demuestra que la evolución no siempre favorece la fuerza bruta. A veces, la solución más eficiente es la más elegante. En lugar de gastar energía persiguiendo presas rápidas y luchando contra ellas, el Shastasaurus simplemente se posicionaba y dejaba que la física hiciera el trabajo. Esto lo convierte en un ejemplo perfecto de especialización ecológica. Mientras otros depredadores se enfocaban en presas más grandes y blindadas, el Shastasaurus se convirtió en el rey indiscutible del plancton de su época, si consideramos a los bancos de calamares y peces pequeños como una forma de macroplancton. Esta visión contrasta fuertemente con la de otros reptiles marinos famosos, como el Mosasaurus del Cretácico, que era la encarnación del superdepredador ápice, con un cráneo robusto y 2 hileras de dientes terroríficos diseñados para destrozar cualquier cosa. El Shastasaurus nos enseña que el dominio de los océanos no siempre requiere ser el más feroz. A veces basta con ser el más inteligente, el más eficiente. Era un gigante gentil, un coloso que se alimentaba con la precisión de un aspirador cósmico, demostrando que en el gran teatro de la vida hay muchos caminos diferentes hacia el éxito. La historia del descubrimiento del Shastasaurus es tan fascinante como el propio animal. Todo comenzó a finales del siglo XIX, en las montañas del norte de California, cerca del majestuoso Monte Shasta, de donde el reptil toma su nombre. En 1895, el paleontólogo John C. Merriam, de la Universidad de California, desenterró los primeros restos fragmentarios. Eran huesos enormes, vértebras del tamaño de platos, que indicaban la presencia de un reptil marino de proporciones gigantescas. Sin embargo, los fósiles estaban incompletos, y durante décadas, la verdadera naturaleza del Shastasaurus siguió siendo un misterio. No fue hasta casi un siglo después, en la década de 1990, que se produjo un descubrimiento revolucionario en la Columbia Británica, Canadá. Un equipo de paleontólogos, liderado por Elizabeth Nichols, desenterró un espécimen espectacularmente completo de una nueva especie, que llamaron Shastasaurus sicaniensis. Este fósil, de 21 metros de largo, preservaba no solo el esqueleto casi completo, sino también el contorno del cuerpo, lo que permitió a los científicos por primera vez ver la forma real de este gigante. Y fue este espécimen el que reveló el secreto más grande de todos: el cráneo increíblemente corto y la mandíbula sin dientes. Inicialmente, este hallazgo causó una gran confusión. Algunos paleontólogos incluso llegaron a proponer teorías extrañas, como que tal vez el cráneo se había desprendido del cuerpo y lo que encontraron era un esqueleto sin cabeza. Pero a medida que se estudiaron más fósiles y se compararon con otros ictiosaurios, la evidencia se volvió irrefutable. El cráneo era así, la falta de dientes era real. Fue entonces cuando la hipótesis de la alimentación por succión comenzó a tomar fuerza. Científicos como P. Martin Sander analizaron la biomecánica del cráneo y la mandíbula, demostrando que su estructura era perfectamente compatible con un mecanismo de succión potente. Este proceso de descubrimiento, que abarcó más de un siglo y varios países, es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia paleontológica. No es un momento eureka aislado, sino una construcción lenta y meticulosa de conocimiento, pieza por pieza, fósil por fósil. Cada nuevo hallazgo, desde los fragmentos de Merriam en California hasta el gigante completo de Nichols en Canadá, agregó una nueva capa a nuestra comprensión, transformando la imagen del Shastasaurus de un monstruo vago y mal entendido a una de las criaturas más especializadas y asombrosas del Mesozoico. Es una historia de perseverancia científica que nos ha permitido resucitar, al menos en nuestra imaginación, a este increíble titán desdentado. Así que, la próxima vez que piensen en un monstruo marino prehistórico, no imaginen solo al megalodón o al mosasaurus.
Recuerden al Shastasaurus, el gigante que rompió todas las reglas, un coloso de 21 metros que no necesitaba dientes para dominar su mundo, un maestro de la física, un ingeniero de la succión que se abrió paso en los océanos del Triásico, no con fuerza bruta, sino con una elegancia y eficiencia sorprendentes. Su historia es un recordatorio de que la evolución es infinitamente creativa y que los secretos más asombrosos del pasado a menudo se esconden donde menos los esperamos. El Shastasaurus no fue solo un animal, fue un ecosistema andante, un gigante que nos enseña que el tamaño no siempre equivale a ferocidad y que el verdadero poder puede residir en la adaptación más inesperada. Era el rey silencioso de un océano perdido, el gigante gentil que cazaba con un susurro en lugar de un rugido. ¿Qué les parece? ¿Es la alimentación por succión la técnica de caza más extraña y genial que han escuchado? Déjenme saber en los comentarios. Y si les ha fascinado este viaje a las profundidades del Triásico, no olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse más misterios y datos asombrosos del mundo prehistórico.